Para muchos es un misterio el por qué Marvel decidió eliminar una de las escenas más conmovedoras y emotivas de Avengers: El juego final, aquella donde después del sacrificio de Tony Stark para eliminar a todo el ejército del Titán Loco, los demás Vengadores y héroes se arrodillan para rendir tributo al soldado caído. En este video te contaremos qué es lo que los encargados de la película respondieron y además te daremos a conocer otras perturbadoras escenas que no llegaron a la versión final. El último adiós a Tony Stark. Primero que nada te dejaremos un fragmento de la escena en cuestión para que, si no la has visto, te enteres de qué es lo que se pudo ver en la pantalla grande. La escena que acabas de ver hubiera sido una excelente forma de despedir a nuestro querido Iron Man, pero terminó siendo eliminada de la versión final a pesar de haber sido filmada, editada y retocada en postproducción, a diferencia de algunas otras que solamente fueron planteadas, mas no grabadas. Los directores de la cinta, Joe y Anthony Russo, han explicado el porqué de tan dramática decisión, y creo que podremos estar satisfechos con sus motivos creativos. Es una escena que precisa con unas actuaciones increíbles, pero la grabamos antes del funeral de Tony Stark, que se volvió una reflexión más emotiva y profunda de la muerte de Tony para nosotros. O sea que los directores decidieron evitar la saturación o el abuso de esa importante muerte, pues además tendríamos el funeral donde de igual forma los héroes se despidieron de Stark. Los directores se vieron obligados a elegir entre una de esas dos y el funeral terminó siendo la ganadora, pues es la despedida más formal que pudieron haberle dado. Además, algunos usuarios señalan que por más emotiva que sea, esta escena eliminada parece un poco forzada, pues no se siente del todo natural la inmediatez de la reverencia. Pero a muchos también les alegra que haya sido liberada por internet, pues termina confirmando algo que cambia nuestra percepción del futuro de Marvel y lo que sigue para los Guardianes de la Galaxia, pues durante mucho tiempo se estuvo especulando si es que seguía viva o no Gamora del 2014. Recordemos que en la escena final Peter Quill y Thor logramos observar cómo Peter está viendo una fotografía de Gamora en su nave, dando a entender que la va a buscar por toda la galaxia si es posible, y dado que el destino de la Gamora más joven era incierto, no sabíamos qué pensar. Pero gracias a esta escena eliminada y la confirmación posterior de los directores, sabemos que Gamora del 2014 está viva y no fue eliminada durante el chasquido de Stark. Ella no hace ninguna reverencia, pues apenas si entiende qué es lo que está pasando. ¿Cómo es que se va a unir a los Guardianes en el futuro? Eso lo sabremos dentro de un par de años más. Pero lo cierto es que la decisión de eliminar esta escena es puramente artística, a diferencia de algunas otras que sí pudieron haber cambiado completamente la película. La decapitación del Capitán América. Durante la celebración del evento Comic Con de San Diego 2019, los hermanos Anthony y Joe Russo revelaron una escena perturbadora que estuvieron a punto de incluir en la cinta, pero que acertadamente decidieron evitar. En cuestión se trataba del momento en que Thanos del 2014 mostraría en el futuro, o sea la batalla final, la cabeza del Capitán América decapitada. ¿Cómo es que conseguiría hacer esta aberración? Pues según comentan, la idea completa era que Thanos, después de ver todos los recuerdos de Nebula en el futuro, donde se incluía su victoria y posterior asesinato, decidiría vengarse de la forma más terrible posible, viajando hacia nuestro planeta de ese año 2014 y masacrando a todos los Vengadores indefensos, asesinando a Tony Stark, Bruce Banner, Natasha y por supuesto a Steve Rogers, quien parecía ser el jefe de la operación cuando lo vencieron en el futuro. Después de eso viajaría al futuro, tal y como vimos en la película, pero con un pequeño recuerdito para nuestros héroes. ¿Recuerdas cuando Thanos aparece sentado en medio de toda la destrucción? Pues se supone que ahí estuviera sosteniendo la cabeza del Capitán América del 2014, dándoles una clara advertencia a los del futuro para que les entregaran las gemas sin dudar. Lo increíble de todo esto no es solamente que la escena fuera perturbadora, sino que los hermanos Russo estaban realmente comprometidos con esto. Ellos querían a toda costa llevarla al cine. Nos aferramos a esa trama por tanto tiempo, solo por ese momento. Teníamos la mayor parte del guión terminado, excepto por el tercer acto, porque Anthony y yo estábamos aferrados a este concepto. No podíamos abandonarla y finalmente dijimos, está bien, ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿Podríamos encontrar un camino diferente hacia el tercer acto? Y ahí es cuando se convirtió en lo que es ahora. Pero recordemos que no solamente los directores estuvieron implicados en esta loca idea, sino también los guionistas oficiales Christopher Marcus y Stephen McFeely, quienes comentaron lo siguiente.
Estuvimos evaluando diferentes maneras de traer a Thanos al presente porque, bueno, matamos al Thanos del presente, pero activamos al Thanos del pasado. Él, siendo Thanos, era consciente de que Nebula tardaría un rato en volver a preparar la máquina del tiempo. Bajaba a la Tierra del 2014 y aniquilaba a los Vengadores. Justo ahí Nebula lograba encender la máquina del tiempo y él aparecía en el futuro con la cabeza del Capitán diciendo: "Los maté otra vez, ¿qué harán al respecto?". Sinceramente es un alivio que esto no haya llegado a la pantalla, pues Thanos ya era de por sí lo suficientemente aterrador como para destruir la moral de los Vengadores y las de los espectadores también. Doctor Strange sería quien venciera a Thanos. Originalmente también se planteó que el final y la derrota de Thanos fuera muy diferente y a manos de otro héroe principal. Esto no se ha viralizado tanto como debería, puesto que es impresionante saber que los escritores planeaban darle el crédito de héroe originalmente a alguien más. Este arte conceptual que aparece en pantalla es uno de los que rondaron por mucho tiempo en internet, donde Doctor Strange toma la cabeza de Thanos, utilizando, como ya sabemos, la liberación de la forma astral, separando el alma y el cuerpo del titán. Esto estaba planeado para hacer el movimiento final en Avengers Endgame. Después de todo el enfrentamiento, Strange lograría acercarse y mandar al espíritu de un debilitado Thanos ante el Tribunal Viviente, la entidad cósmica más poderosa del universo Marvel en los cómics, y probablemente también en el cine. El espíritu de Thanos llegaría ante este gigante para ser juzgado por sus actos, juicio que terminaría por declarar culpable al titán y pagaría las consecuencias. McFeely dijo que esto fue inspirado originalmente por Kevin Feige. Fue inspirado en parte por Kevin Feige. Él entró en la sala de conferencias en Atlanta, donde estuvimos atrapados durante años, y había traído un montón de paneles de cómics con él. Estábamos bastante lejos en el camino todavía y él quería que nos aseguráramos de no perder la naturaleza psicodélica del universo de Jim Starlin, el creador de Thanos. Y entonces colocamos al Tribunal Viviente en la película. Cuando Thanos y Doctor Strange se enfrentan, Strange sopla la mente de Thanos y lo envía a través del paisaje astral, y al final lo habrían juzgado culpable. Tomando en cuenta la poca participación que tuvimos de Strange en Endgame, este movimiento final hubiera sido muy interesante, pues incluiría además una de las entidades cósmicas más representativas de esta empresa. Pero quitarle ese mérito de gloria a Stark quizá hubiera dejado insatisfechos a los directores y a gran parte del público, pues además de servir como secuela, Endgame también debía terminar con más de 10 años de historias y películas que involucraban a Tony como el principal protagonista. El viaje de Rocket y Wanda. Entre otras escenas eliminadas, también estuvieron considerando una segunda trama paralela a la trama principal, en la que estarían involucrados tanto Rocket como la Bruja Escarlata. Se supone que ambos tendrían una especie de road trip en el que iban al santuario de Doctor Strange. Esto obviamente fue en etapas muy tempranas del guión y fue descartado orgánicamente porque no cuadraba con tantos acontecimientos, además de tener ya otra especie de road trip al inicio con Rocket y Hulk buscando reclutar a Thor en el nuevo Asgard. Según Stephen McFeely, les interesó mucho la idea porque estos dos personajes jamás se habían encontrado antes, ni mucho menos habían tenido interacción, y al ser tan diferentes el uno del otro, querían lograr una dinámica divertida. En esta versión, Wanda habría sobrevivido al chasquido de Thanos en Infinity War, y en Endgame, durante el viaje al pasado para recolectar las gemas, viajaría junto con Rocket para obtener del santuario de Strange la gema del tiempo. Esto lo terminaron descartando porque no se ajustaba al ritmo de Avengers Endgame, el cual no permitía momentos tan relajados, y Wanda terminó por ser eliminada en el guión de Infinity War. Pero sin duda una gran compensación fue el momento que le otorgaron cuando se enfrentó con Thanos en la batalla final, en ese épico momento, dando a entender que su poder es muy grande y vencer a Thanos no representaría un gran problema. Thor y Rocket en Asgard. Por último, una escena que ya muchos han visto, puesto que en el video anterior les dejé el link en alta calidad, es Thor y Rocket visitando Asgard en el año 2014. Esta escena no fue eliminada por ser demasiado perturbadora ni mucho menos, es más, los motivos por los cuales no llegó a la versión final son solamente porque extendía mucho el tiempo en pantalla de ambos personajes, quienes tienen una dinámica muy divertida y son los fanáticos del director. Además, no era de buen gusto ver cómo Thor orinaba en el balcón del Palacio Real de Asgard. Y como un bonus, ahora tiene más sentido el porqué de otra escena que no llegó al cine. Después de que Thor le cede el trono a Valkyria, ella le toca el hombro y Thor, confundiendo la situación, intenta besarla, pero ella lo rechaza. Ahora en estos momentos ya sabemos que lo rechaza porque en realidad ella estaría buscando una reina para hacerle compañía y no un rey. Deja en los comentarios si te hubiera gustado ver alguna de estas escenas en el corte final de la película y sobre todo, qué más te hubiera gustado ver que no hayan incluido.